vamos a seguir resolviendo ejercicios de hidruros metálicos. En primer lugar, vamos a repasar qué es un hidruro metálico y cómo se formula. Un hidruro metálico es un compuesto binario, que está formado por dos elementos. Son el hidrógeno y un metal. Entonces, el hidrógeno es más electronegativo que cualquier metal y por eso se escribe a la derecha. Y entonces el metal, como es el menos electronegativo, va a ir a la izquierda. ¿Qué pasa con los números de oxidación? Pues como esto es un hidruro metálico, el número de oxidación del hidrógeno va a ser -1. Siempre. Y el metal, pues no sabemos cuál es su número de oxidación, pero lo que sí sabemos es que va a ser positivo. Vamos a decir +V. Entonces, esto nos puede servir para hallar los subíndices del compuesto, de los elementos del compuesto. Como es un compuesto binario, podemos cruzarlos, los números de oxidación, y así nos quedarían los subíndices. Tenemos que para el metal quedaría actuando con el subíndice, que es el número de oxidación del hidrógeno. No vamos a poner subíndice -1, obviamente hay que ponerlo en positivo. Entonces quedaría el metal con subíndice 1, que ya no hace falta ponerlo. Y luego el hidrógeno pues va a adoptar como subíndice la valencia del metal. Entonces podríamos ponerle como subíndice V. Vale, aquí lo vemos como un ejemplo. ¿Qué compuesto formarían el cobre y el hidrógeno? Pues vamos a verlo. El hidrógeno, como sabemos que esto va a ser un hidruro metálico, va a actuar con número de oxidación -1. Y el cobre ya nos especifican que en este caso actúa con número de oxidación +2, porque vemos aquí que el cobre tiene varios estados de oxidación, por eso tienen que especificar con cuál está actuando en este momento. Bueno, entonces ahora cruzamos los números de oxidación y ya tenemos los subíndices. El cobre adoptaría como subíndice el número de oxidación del hidrógeno, pero positivo, por eso queda 1 y ya no se pone. Y el hidrógeno va a adoptar como subíndice el número de oxidación del cobre, es decir, +2. Quedaría CuH2. Ahora vamos a pasar a ver cómo se nombran estos hidruros metálicos. Pero ya podemos adelantar que este compuesto en concreto se podría nombrar de dos maneras: dihidruro de cobre o hidruro de cobre 2. Vale, pues vamos a ver cómo nombrar los hidruros metálicos. Podemos hacerlo de dos maneras, con dos nomenclaturas. La primera sería la sistemática, que utiliza los prefijos multiplicadores. Pues bien, esta es su estructura, y para verla mejor vamos a tomar un ejemplo. Tenemos el AuH3 y queremos nombrar el compuesto. Pues vamos a poner primero el prefijo que corresponde. El prefijo que corresponde al subíndice del hidrógeno, o lo que es lo mismo, al número de oxidación del metal, en este caso del oro. Pues al 3 le corresponde el prefijo tri. Luego ponemos hidruro de y por último el nombre del metal, que en este caso es oro, trihidruro de oro. Pero tenemos que tener en cuenta algunas excepciones, en concreto con el prefijo mono. Si nosotros, por ejemplo, tuviésemos este compuesto, el AuH, que podría darse porque vemos que el otro número de oxidación del oro es +1, como en este caso. Pues bien, aquí tendríamos que nombrarlo como monohidruro de oro. Pero ¿qué ocurre con el caso de la plata? La plata tiene un único número de oxidación que además es +1. Entonces en este caso ya no vamos a tener caso de duda. No tenemos que distinguir entre varias valencias porque solo hay una. Así que en este caso el prefijo mono ya no se utiliza. Este compuesto, el AgH, quedaría nombrado como hidruro de plata, simplemente. Pasamos ahora a la otra nomenclatura, que es la Stock. La nomenclatura Stock utiliza los números de oxidación. Entonces vamos a tomar el compuesto de antes, AuEH3, que en sistemática se nombraba como trihidruro de oro, y vamos a ir analizando la estructura de la nomenclatura Stock. Entonces, primero siempre se empieza de la misma manera, hidruro de. Luego ponemos el nombre del metal, en este caso es el oro. Y por último, entre paréntesis y con números romanos, el número de oxidación del metal, que como ya sabemos, se corresponde con el subíndice del hidrógeno. Entonces en este caso quedaría como hidruro de oro 3. Vale, pues aquí también tenemos que tener en cuenta algunas excepciones. Si nosotros tenemos un elemento que solo tiene una valencia, da igual cual sea, no tiene por qué ser +1, puede ser +2, +3, etc. Pero si tiene un único número de oxidación, ya no hace falta indicarlo entre paréntesis.
Y ahora ya pasamos a los ejercicios. Bien, en el primer ejercicio nos dan una serie de compuestos y tenemos que nombrarlos utilizando la nomenclatura stock. Vale, vamos por el primero, NaH. Como esto es nomenclatura stock, siempre empezamos de la misma manera. Hidruro de. Luego ponemos el nombre del metal, en este caso es el sodio. Y luego tendría que ir entre paréntesis y con números romanos el número de oxidación del sodio. Pero ¿qué pasa? Que como vemos solo tiene un número de oxidación, que es +1. El valor de ese número de oxidación realmente no nos importa. Lo que nos interesa es que solo hay un número de oxidación, por lo tanto en este caso ya nos indica. Quedaría hidruro de sodio. Luego, BaH2. Comenzamos siempre igual. Hidruro de. Luego ponemos el nombre del metal, que en este caso es bario, y ahora entre paréntesis iría ese número de oxidación del bario. ¿Pero qué pasa? Solo tiene un número de oxidación, pues ya nos indica. Hidruro de bario. Ahora, KH. Hidruro de, luego iría el nombre del metal, que es el potasio, y ahora entre paréntesis su número de oxidación. Pero el potasio, como es un alcalino, al igual que el sodio, solo tiene un número de oxidación, que es +1. Ya no se indica. LiH, nos pasa lo mismo, el litio también es un alcalino, solo va a tener un número de oxidación y por lo tanto ya no se indica. Quedaría hidruro de litio. MgH2. El magnesio, al igual que el bario, que ya lo vimos antes, es un alcalino térreo. Solo va a tener un número de oxidación, que es +2, entonces ya no se indica. Quedaría hidruro de magnesio. RbH. El rubidio también es un alcalino. Ya sabemos lo que ocurre. Como solo tiene un número de oxidación, no se indica. Hidruro de rubidio. Ahora, VH2. Si nos fijamos, el vanadio ya sí que tiene más de un número de oxidación. Por lo tanto, hay que especificar cuál es el número de oxidación con el que actúa en este caso. Vamos a ir poniendo hidruro de vanadio. ¿Y cuál es ese número de oxidación? Pues nos lo indica precisamente el subíndice del hidrógeno, +2. Pues entonces ponemos 2, con números romanos. Y por último, CSH. CS es el cesio, que también es un alcalino, así que va a actuar con, solo tiene un número de oxidación, +1. Ya nos indica. Quedaría hidruro de cesio. Aquí lo vemos en la solución. Y pasamos al siguiente. Aquí tenemos el ejercicio contrario, es decir, que nos dan los nombres de varios compuestos y a partir de ese nombre tenemos que obtener cuál es la fórmula. Entonces, estos compuestos están nombrados con nomenclatura stock. El primero es hidruro de potasio. No se nos indica ningún número de oxidación, eso quiere decir que el potasio solo tiene un único número de oxidación. Como el potasio es un alcalino, pues su número de oxidación va a ser 1. Nos quedaría formulado como KH. ¿Para qué nos sirve saber el número de oxidación del potasio? Pues porque precisamente ese número va a ser el subíndice del hidrógeno, en este caso es 1. Ahora, hidruro de calcio. Otra vez no se nos especifica un número de oxidación para el calcio, porque ya tenemos que saber que el calcio es un alcalino térreo, por lo tanto su número de oxidación va a ser +2. Y entonces ese es el subíndice del hidrógeno. Quedaría CaH2. Ahora, el hidruro de sodio. El sodio también es un alcalino. Su único número de oxidación va a ser +1. Quedaría como NaH. Luego, hidruro de cadmio. El cadmio, como vemos aquí, solo tiene una valencia que es +2. Por lo tanto, ese va a ser el subíndice del hidrógeno. Quedaría CdH2. Luego, hidruro de magnesio. El magnesio ya lo vimos antes, es un alcalino térreo. MgH2, porque su número de oxidación, el del magnesio, es +2. Luego, hidruro de rubidio, RbH. El subíndice del hidrógeno va a ser un 1, porque ese es el número de oxidación del rubidio. Con el bario, pues lo mismo, el bario también es un alcalino térreo. Entonces, BaH2. Luego, titanio. Vemos que el titanio tiene varios números de oxidación y por eso se nos indica aquí que en este caso actúa con número de oxidación +2. Entonces quedaría TiH2. Por último, hidruro de litio. El litio, como ya vimos, y al igual que el potasio o el rubidio, es un alcalino.
Entonces quedaría LiH. Número de oxidación del hidrógeno, no, subíndice del hidrógeno es 1. Aquí lo vemos. Y pasamos al último. Vale, pues otra vez tenemos que formular. A partir del nombre del compuesto hay que obtener su fórmula. Bueno, hidruro de berilio. El berilio es un alcalino térreo, solo tiene un número de oxidación que es más 2. Quedaría BeH2. El cesio es un alcalino. Su número de oxidación va a ser más 1. Ese es el subíndice del hidrógeno. CSH. Con el estroncio, su número de oxidación es más 2. SrH2. El potasio ya lo habíamos visto antes, queda KH. Hidruro de calcio, CaH2, porque el calcio es un alcalino térreo, al igual que el berilio. Hidruro de mercurio 2. El mercurio tiene varios números de oxidación, por eso hay que especificar cuál es su número de oxidación con el que está actuando en este compuesto. En este caso sería 2, ya se nos indica entre paréntesis, entonces no hay que pensar más. Ese es el subíndice del hidrógeno. HgH2. Y por último, el hidruro de sodio, NaH, porque el sodio es un alcalino, entonces su número de oxidación va a ser más 1, y ese es el subíndice del hidrógeno. Y aquí lo vemos en la solución.